En la parashá anterior explicamos que en la era mesiánica comprendemos que la columna izquierda está contenida en la columna derecha. Pues en esta parashá explica con otras palabras, es decir, la maldición está al servicio de la bendición. Porque la maldición en realidad lo que hace es que rompe la clipá, rompe el caparazón que hay en nosotros para dejar pasar la bendición. De ahí comprendemos que las circunstancias difíciles de nuestra vida rompen ese velo, esa capa que nos impide conectar con planos superiores. Y entonces cuando rompe esa capa, permite que baje la bendición. Lo que sucede es que cuando vemos con los ojos físicos, pensamos que hay maldición y bendición, como empieza diciendo la parashá. Pero cuando observamos con ojos espirituales, esto no existe. Lo que aparentemente debilita al cuerpo es bueno para el alma. Y lo que es bueno para el alma es bueno para el cuerpo. Luego entonces no existe bendición y maldición. Vuelvo a repetir, lo que debilita al cuerpo es bueno para el alma. Y lo que es bueno para el alma también es bueno para el cuerpo. Entonces no existe maldición y bendición. Entonces al comenzar la parashá, dice que veamos maldición y bendición. Y esto es imposible verlo con los ojos físicos. Por lo tanto es aprender a observar a través de la meditación, y todo lo negativo en la meditación lo transformamos a través del proceso de observación interior. En el ojo, por ejemplo, está contenido todo el árbol de la vida. La parte blanca, nos explican los Mekubalim, es el Gesed. Los vasitos sanguíneos y las venitas rojas que están en nuestro ojo es Geburah. El iris tiene 6 tonalidades. Representa las 6 sefirot de Zeirampín. Y el punto negro que tenemos en el ojo corresponde a Malhut. Y Keter, Jochma y Binah corresponde a la realidad que nosotros percibimos de acuerdo a nuestra información interna en cuanto a tu entendimiento, conciencia y sabiduría. Así vemos las cosas. Por eso, un ingeniero explica a mi maestro que es experto en agricultura o agrónomo. Ve un árbol y ve la belleza del árbol, ve su edad, ve el fruto, conoce su olor, conoce cómo crece, ve su belleza y la trascendencia que tiene para ese ecosistema, para su entorno. Y también cuáles son los peligros que corre. En cambio, un perro ve un árbol y solamente ve un lugar para orinar. Por eso, los sentidos físicos son limitados y los sentidos espirituales son ilimitados. Esta parashá dice que uno debe de pararse a estudiar la Torá de madrugada, y lo dice el Zohar, cuando canta el gallo. Pero sabemos que el gallo no canta al alba, la verdad es que canta cuando se le da la gana. Y por lo tanto, este código significa que el gallo es una metáfora para designar el corazón. El corazón es en realidad el templo. Cuando está hablando de los sacrificios, son los sacrificios que nacen de esa casa. Ese es el templo. En el corazón, ahí te llama tu alma. Esa voz interior te dice, levántate y anda, ponte a estudiar de la madrugada los secretos del cielo. Por eso, esa bendición que decimos en el Birkat HaShahar, donde nos dice, gracias por haber creado un gallo que distingue entre el día y la noche, se refiere a un corazón
que nos permita distinguir entre el bien y el mal, entre la sabiduría y la ignorancia, entre el día y la noche, se refiere al corazón. ¿Por qué el corazón? Porque el corazón tiene dos ventrículos, que significa que tenemos dos percepciones. Pero hay que explicar que justamente al nivel de Re'eh, Jochma, no hay dos percepciones. En ese estado no hay juicio. El corazón es la intuición que se revela cada mañana al alba. En realidad, también el corazón hace referencia al lugar donde se hospeda el alma y de donde nacen nuestros sentimientos ilimitados, como es el amor, la compasión, la ternura. ¿Por qué? Porque ahí se hospeda el alma. Esas emociones las sentimos sin limitaciones físicas. El estudio lo que nos permite es enfocarles el sentido correcto. Aquí quiero aclarar que cuando la Parashá nos habla precisamente de hacer sacrificios en el lugar donde estaba el tabernáculo, ya sabemos que el tabernáculo es el lecho conyugal. Por lo tanto, el mayor sacrificio es saber contener tus emociones afuera. ¿Quieres hacer valer tus emociones? Hazlas de forma dirigida. Pon verdadero corazón, verdadera intención y que sepamos dirigir esa intención de nuestro corazón en el momento de la relación conyugal. Ese es el momento. Ahí es donde se hacen los sacrificios. El sacrificio de retener la emoción negativa, el ego, es de lo que está hablando. Y los sacrificios que te has de comer, esos cómelos en otro lado. Y la sangre, que es la esencia, donde está contenida el alma, dam, sangre, por eso Adam es la Aleph que está dentro de la sangre. Cuando ya no contiene la Aleph, viértela en Malhut. Devuelve el sentido dador que está en la sangre en Malhut, que es el sentido receptor, y une ambos. Resh Aleph He, que ya comentamos, es uno de esos 72 nombres. Es un nombre que explica en los 72 nombres de Dios, está asociado para adquirir el alma gemela. Así lo dice la explicación de los 72 nombres de Dios de mi maestro. Entonces, ¿pero cómo? O sea, ¿quiere decir que cuando meditamos tenemos que estar buscando pareja? No. El alma gemela de todos nosotros es Akadosh Baruj Hu. ¿Qué fue lo que dije? Que es estar con Akadosh Baruj Hu. Yo soy de mi amado y mi amado es para mí. Eso fue lo que explicamos. Por lo tanto, es eso, volverse a unir a nuestra alma gemela. Nos pegamos a Kadosh Baruj Hu porque sabemos que viene Rosh Hashanah y viene Kippur. Aquel que es capaz de unirse a Kadosh Baruj Hu y hospedarle para ver con los ojos espirituales, no hay maldición que le pueda afectar. Habla en el monte Gerizim, 6 tribus iban y emitían las bendiciones. Y en el monte Ebal, las maldiciones. Vamos a descifrar esto. Gerizim es Gimel, la letra Gimel, Rezim. Los secretos de la Gimel. Gimel vale 3. 3 son las columnas del árbol de la vida. Los secretos de las 3 columnas. Es decir, el que tiene conocimiento espiritual sabe lo que es el equilibrio espiritual y recibe bendiciones de lo alto. Todo en su vida son bendiciones. Y el monte Eibal
Ebal, Ayin vale 70, Beit vale 2, Yud vale 10 y Lamed 30. Ayin, Yud, Beit, Lamed. ¿Qué suma 70 más 10 más 2 más 30? 112. Y 112 es el número que corresponde a Yabok. Yabok, que ya sabemos que era un río que surgía del Gan Eden, no es más que un código que es la unión del nombre de Ejie, Yudke Vavke y Aleph Dalet Nun Yud, Adonai. Aún ahí donde parece haber maldición, hay bendiciones. Yabok es la columna central del árbol de la vida. Y es que la columna central es aquel que ha hecho teshuvá, aquel que ha sabido aprender a convertir el mal en bien, lo malo en bueno. Por eso el Baal Teshuvá tiene un nivel superior a el Cohen Gadol. Porque el Cohen Gadol representa la columna de la derecha. Pero el Baal Teshuvá es aquel que salió de la izquierda y está contenido dentro de la derecha, explicó el Zohar, mi maestro, y ese Baal Teshuvá tiene la fuerza del dominio de la columna central, de Yabok. Por lo tanto, uno se refiere al Tzadik y el otro se refiere al Baal Teshuvá. Y este es un Hidush. Pero a veces tenemos aparentemente una gran bendición que nos lleva a terribles pérdidas y desgracias. Por eso, aquel que está en el camino de la Torá se salva de la maldición detrás de la bendición. Pero muchas veces no entendemos que queremos una gran bendición y no sabemos la terrible desgracia o pérdida que podemos tener. Por ejemplo, imagínate que tú estás añorando tener un gran proyecto y de pronto lo pierdes, pero no sabes que cuando visites ese proyecto, Hasbe Shalom, te venía un accidente y perdías la vida. Por lo tanto, no te dieron ese proyecto para salvarte la vida. Eibal o Ebal es también Bet Lev, que es corazón, y Ain Yud, que son dos letras que están contenidas ahí, suman 80, igual que la letra P. Entonces, sería Bet Lev, que es corazón, pero Bet Lamed, que es Lev, corazón, el corazón de la P. ¿Qué es el corazón de la P? Sabemos que el corazón de una letra P es el que forma una Beit dentro de ella. Por lo tanto, hay verajá. Alrededor de la letra Beit, que está dentro de la letra P, se forma una especie de dibujo que forma un círculo como si fuera una serpiente, que es la Nahash. Lo explicamos en la parashá pasada, una pregunta que me hizo Lea, ¿por qué Nehoshet? ¿No? Que viene de Nahash. Porque lo que nos impide ver la verajá, que es el corazón de la Pei, es la Nahash, nuestros 5 sentidos. Gerzim, también decodificando, no solamente es, por eso les decía, Gimel, explicaba que era Gimel Rezim, es decir, que hay 3 secretos para la bendición o para la plenitud. ¿Cuáles son los 3 secretos para la bendición y la plenitud? Primero, Emuná Shelema. Emuná Shelema. La fe completa. Es una certidumbre completa. El otro secreto es Ain Tov Lev Tov. Juzgar para bien
todo. Es decir, buen ojo y buen corazón para todo. Y por último, anavá, humildad. Entender que todo proviene del Creador y que lo que te ha pasado en la vida es lo mejor que te pudo pasar. La emuná shelema implica la parte cognitiva y emocional. Es conocer y sentir a Kadosh Baruj Hu. Ein Tov Lev Tov es entender que el reflejo de lo que vemos es lo que hay en nuestro corazón. ¿Tú ves mal en el otro? Hay mal en tu corazón. Esto se explica muy sencillo. Hay una mujer desnuda, completamente desnuda, y su pequeño bebé, su pequeña bebé, la mira. Es su mamá. No la ve desnuda. Simplemente ve a su mamá. Eso es lo que hay en su corazón. Una mamá. No hay otra interpretación. El que ve a Dios en todo es la esencia de un buen ojo. Por eso, aquel que conecta con Dios en todo tiene un buen corazón. Anavá es el anulamiento del yo para poder ver el tú. Anavá, humildad, es anular el yo para verte a ti. La persona humilde es aquella que toma en serio. Fíjense lo que voy a decir. La persona humilde es aquella que toma muy en serio todo lo que no es de él. El amor hacia el otro. El dolor del otro. Por lo tanto, cuando un hermano de una comunidad, su hijo, su hija, tiene una enfermedad, es como si fuera nuestro hijo. Es como si fuera tu hijo, no el hijo del otro. Es tu hijo. Cuando uno no tiene trabajo, es como si tú no tuvieras trabajo. La pérdida del otro es tu pérdida. Es el anulamiento del yo para poder ver el tú. Por lo tanto, empezamos a entender que es el libre albedrío. Solamente existe cuando tenemos esa humildad de entender que todo proviene del Creador. Tenemos esa certeza cognitiva y emocional para entender las cosas como vienen en nuestra vida. Y por último, para ver en el otro. Ahora sí empezamos a tener libre albedrío. Ahora sí podemos tomar decisiones. Mientras tanto, lo único que tenemos son reacciones de emergencia. Cuando hablamos de ese libre albedrío, nos explica mi maestro que ese libre albedrío tiene 3 límites. Hay 3 cosas en las que nosotros no intervenimos y no podemos decidir. Es la parte racial, sexual y social. No sabemos de qué raza naceremos, no sabemos si seremos macho o hembra, y socialmente no sabemos si seremos esclavos o libres. Es decir, puede ser que la persona esté en un país donde someten a las personas o donde no son libres. Estos 3 aspectos no dependen del hombre, sino dependen del Creador, de donde haya nacido, y está directamente ligado con el tikkun de la persona. Viene un concepto extraordinario. Explica acerca de la maldición que Bilam, este hechicero, maldecía al pueblo de Israel. Sin embargo, cada vez que lo intentaba, en lugar de maldecir a los judíos, en lugar de salir maldición de su boca, salía bendición. Y la razón es que no puedes contradecir a Dios. No es posible maldecir lo que Dios mismo ya ha bendecido. Por lo tanto, nos enseña que este mes tú te tienes que pegar a la bendición para que así esa acción negativa no te vea, no te mire, no te encuentre.
El pueblo de Israel fue bendecido en la parashá Bezot HaBerajá, donde precisamente le permite escoger entre la vida y la muerte. Por lo tanto, todo aquel que maldice al pueblo de Israel va en contra de una orden divina. Pero en realidad, esto es lo que significa, y es que la maldición solo se puede hospedar donde hay ausencia de bendición. Vuelvo a decirlo. La maldición solo se puede hospedar donde hay ausencia de bendición. Por eso explicamos la clase pasada la necesidad de estar en Devekut en todo momento a través del cumplimiento de las mitzvot. Es decir, el mal es un ocupa que entra en la persona cuando ésta misma no se defiende. Es decir, el mal entra por defecto cuando no hacemos nada. Y cuando tú estás distraído en tu trabajo, preocupado con tus cosas económicas, con tus cosas bobas, el mal en ese momento está entrando como serpiente poco a poco en ti, hasta que se apodera y te estrangula. Re, que es Jochma, se refiere a la tierra prometida. Es la tierra de los milagros. Hay que ocuparla y habitarla. Es una orden de Akadosh Baruj Hu. Es una dimensión paralela donde emanan los milagros y la misericordia pura. Es una orden de la Torá que hay que habitar esa tierra. Y ya vimos en la parashá anterior que si cumples los preceptos del cielo, te devuelve esa acción con máxima misericordia. Se refiere expresamente, explica mi maestro, a la realización de meditaciones cabalísticas por orden de Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, ¿te sientes más inteligente que Akadosh Baruj Hu? Bueno, ahí viene la consecuencia. El estudio de la Torá con un maestro que no tenga igual y a través del cumplimiento de todos los preceptos es algo sumamente importante. No debemos añadir ni restar. Quien agrega mitzvot se pone en un camino de Hasidut extremo. Es decir, no agregamos. Si hay que hacer Shabbat, es Shabbat. No es domingo, no es viernes, no es lunes. Shabbat es Shabbat. Hay un momento específico. Y si nosotros cambiamos y le quitamos, por ejemplo, no, bueno, yo hago Shabbat, pero la mitad. Ah, perfecto, entonces tú ya estás haciendo un reformismo. Aquel que quita mitzvot está haciendo reformismo. Y todo esto está haciendo relación a una parte donde dice, no cocerás el cabrito en la leche de su madre. Así lo dice literalmente en esta parashá. Es decir, no hagas reformismo. No utilices las atribuciones de Esav, las cosas paganas del mundo, con la leche de la madre, que es la patria espiritual. No mezcles la espiritualidad con las cosas paganas. Por ejemplo, en lugar de entender lo que es el aceite, la neshama, utilizo un fetiche con aceite para andar bendiciendo gente con aceite. Luego, no entiendo que la Torá es llamada Maim, agua. Y entonces ahora ya tengo agua para andarla rociando y bendiciendo gente. Eso es hacer reformismo. Eso es transgredir la Torá y es cocer el cabrito en la leche de su madre. Es una prohibición que está en la Torá. Ni añadir ni restar. Si el ayuno es 24 horas, es 24 horas. No es 28, no es 22. En la Akedah de Isaac vemos que sacrifica a su hijo. Pero en realidad no está sacrificando a su hijo. Vamos a reinterpretar.
Lo que nos enseña, incluso cuando hacemos en la tefilá la Akedat Yitzhak, es que debemos sacrificar nuestra lógica. Lo que quiere decir que el estudio de la Torá con un maestro forma parte de los preceptos, siendo el más importante de todos. Y aquí vemos que si hay un precepto más importante, es el precepto de aquel que nos ayuda a entender y practicar todos los demás. ¿Por qué ese precepto es tan importante? Porque cuando estás con tu maestro, él te enseña todos los preceptos y te enseña cómo practicar los demás preceptos. Pero debemos cumplir todos, ya lo explicamos en la parashá anterior, sin agregar ni disminuir. Por eso, en los pueblos paganos, lo menciona esta parashá, sacrificaban no animales, sino a sus hijos y a sus hijas, sin comprensión alguna del ordenado. Y eso es una aberración. Por eso, el profeta que dice ser profeta, y justamente lo que hace es agregar o restar, no es profeta, es falso profeta. Si nosotros observamos muchos de los libros que tiene la religión cristiana y observamos lo que este profeta que había, que sigue la religión cristiana, en realidad todo está lleno de expresiones cabalísticas. Este personaje no es más que víctima de la modificación que hizo quien agregó y restó sobre lo que dijo. En realidad, si vemos el texto original, todo está basado en lo que dice la Torá. En el momento en el cual ya le convierten en un Dios, Hasbe Shalom, o le convierten en otra cosa y empiezan a dar una interpretación distinta, ahí ya es un reformismo. Por lo tanto, en ese momento, aquel que transformó esa interpretación es un falso profeta. Aquel que busca influenciar para transgredir los preceptos, para empezar es porque no los comprende, no los entiende. Con mucho respeto lo digo, Jesús no es ni profeta ni falso profeta. Simplemente es parte del pueblo de Israel y es víctima de una manipulación de un momento de poder y política y otras cosas. Nada más. Shabbat es Shabbat. Circuncisión es circuncisión. Y si quieres identificar a un nuevo profeta, apóyate en su lealtad a la Torá, no en sus milagros. Pues también los magos de Egipto e incluso Bilam era un malvado que podía modificar las cosas físicas. Por lo tanto, lo más valioso de un profeta no son sus milagros, ni son sus visiones. Es su lealtad y su amor, su pureza con la cual guarda la Torá. Eso es un verdadero profeta. Respecto a lo anterior, nos habla precisamente del kashrut. Define todo este concepto de no comerás el cabrito en la leche de su madre, es decir, el cabrito representa, como expliqué, las cualidades de Sav, la leche de la madre, es la metáfora de la patria espiritual, por lo tanto, te está diciendo no hagas reformismo, no metas las malas cualidades de Sav en la patria espiritual, es decir, no manipules, no mancilles, no ensucies el concepto espiritual, no mezcles la lógica con la intuición. Y por otro lado, ¿por qué nos habla del kashrut esta parashá? Muy interesante. Nos habla del kashrut porque cuando nosotros aprendemos a comer, no entendemos que cada animal que hay tiene una esencia. Y cuando nosotros comemos ese animal, adquirimos a través de la sangre que permeó los órganos del animal, parte de la esencia de ese animal. Voy a explicar algo que no está implícito dentro de esta parashá, pero creo que es valioso. Una vaca come pasto, come plantas. Sigue un orden dentro de la cadena alimenticia.
Las plantas se alimentan del mundo mineral y la vaca, que es un ser más elevado, se alimenta del mundo vegetal. Sigue una congruencia. Pero además también, la vaca dice en esta parashá, no comas un animal que no regurgita, es decir, que no tiene este proceso donde mastica y mastica y mastica, lo manda a un estómago, lo regresa, lo vuelve a digerir y a digerir. Y precisamente los animales kasher tienen que tener la pezuña hendida, es decir, dividida en dos, lo cual es también un código, y por otro lado, tiene que masticar y masticar y masticar, porque eso es un animal kosher. Aquel animal que traga, como por ejemplo el cerdo, tiene la pezuña hendida y traga las cosas. Incluso puede comer su propio alimento sobre su propio desecho animal, sobre su excremento. Las aves, que nos marca una lista de aves, podemos entender cuál es un ave kasher y cuál no. Por ejemplo, un ave que pesca un pez y lleva el pez en su boca y después se para mirar su comida y lo va comiendo posteriormente, pero se para comerlo, hace un paso intermedio para tragar el alimento. Pero el pez que lo traga de forma inmediata, como el pelícano o como ciertas aves de mar, simplemente no son kasher, porque tragan las cosas. Y es que aquellos que estudiamos Torah, no nos tragamos las historias, ni creemos las cosas, ni adoptamos cosas por fe. No, queremos una explicación exacta y explicable de cada cosa para entender su origen, su efecto, su causa, su efecto. Queremos saber cuál es el mundo de las causas y el mundo de los efectos. No nos tragamos nada. No comprendemos el misterio de algo y de una situación inexplicable. Aún el misterio de la vaca roja ya lo hemos explicado y tiene una razón y tiene una explicación cada cosa. Por lo tanto, es un misterio momentáneamente, pero queremos saber el origen de toda cosa. Justamente, hablando del cerdo, el cerdo tiene una cualidad muy particular. Traga las cosas, pero además en cuanto le tocas, sale corriendo. En cuanto le tocas, es muy sensible, quejumbroso. Normalmente la gente que come cerdo se queja mucho. Es decir, no estoy aquí juzgando ni criticando a las personas, sino estoy dando un ejemplo que se adoptan cualidades de esa esencia animal. Por lo tanto, nosotros no adoptamos animales que no tienen una esencia pura, que es congruente en términos de una cadena alimenticia. No comemos peces que pierden sus aletas a pesar de que tienen que pierden sus escamas a pesar de que tienen aletas. Es decir, un pez que engaña. Parece kosher, pero no es kosher, porque nosotros no hacemos afinidad con ese engaño, donde por fuera, en una etapa de la vida, parece de una forma el pez, pero más adelante se ve diferente. Todas estas incongruencias, estas variaciones, es lo que hacen la elección de forma natural para determinar lo que es kosher y lo que no es kasher. Ahora dice también la Torá que aquellos animales que no son kasher, se los vendas o se los des al que no forma parte del pueblo de Israel. Esa es una energía de otro nivel que sí puede absorber esa energía. El pueblo de Israel es una conciencia muy elevada que no hace afinidad con esa energía. Por lo tanto, ¿un tiburón puede comerse un cangrejo? Sí. ¿Una langosta? También. ¿Se puede comer un animal muerto? También. ¿El buitre puede comer un animal muerto? También. Pero nosotros no. Nosotros cuidamos absolutamente cada elemento porque nosotros no comemos por hambre, sino comemos para efectos de buscar una elevación, una conexión y estar en continua conexión.
Por lo tanto, el kashrut se detalla en esta parashá Re'eh porque cada vez que nosotros comemos un alimento kasher, que ya lo explicamos, kovesh satan ra, que es kasher, es decir, aquello que nos aleja de los 5 sentidos. Nosotros no comemos con nuestros 5 sentidos. Comemos por extraer la chispa divina que está incluida dentro del alimento. Queremos comer con el maná. Queremos comer con los secretos del cielo cada alimento que comemos. Por lo tanto, por eso es que se detalla esta lista de alimentos dentro de la parashá Re'eh, porque cuando comemos es un acto sefirótico sexual, es decir, estamos conectando sefirot a través de las kavanot, de las intenciones y de las meditaciones que hacemos al momento de comer. Con esto explico la parte del kashrut. Hay 3 oraciones que nos reconectan después de los cortocircuitos, explica mi maestro. Y esto es la tefilá de Moshe, que es el Salmo 90, la tefilá de David, que es el Salmo 145, y la tefilá Leaní, que es el Salmo 102. La tefilá de Moshe literalmente lo que hace es reconectarnos cuando hay cortocircuitos. La tefilá de David pone en orden de la Alef a la Tav, y bueno, tiene muchos atributos de volver a poner orden en nuestra vida cuando hubo cortocircuitos. Y la tefilá Leaní, ya lo explicamos, la oración del pobre, abre literalmente las puertas del cielo para que nuestra oración sea escuchada. ¿Por qué habla de esto la parashá Re'eh? Porque nuevamente es la forma de cómo nosotros estamos en conexión continua con la Sefirá Jochma, con el Creador. Cuando hacemos oración del Birkat HaShahar, todos los días cuando despertamos, hacemos 18 berajot, bueno, son 15 más 3, y hacemos un aparente agradecimiento de una serie de cosas, que ya explicamos lo que es la palabra Baruch, hemos explicado lo que es Atá, etc. Este aparente agradecimiento, que lo hacemos todos los días, decimos un agradecimiento y donde mencionamos Pokeach Ibrim, que abres los ojos a los ciegos. Entonces el Ramjal, Rabbi Haim Luzzatto, Moshe Haim Luzzatto, de bendita memoria, un gran cabalista, pregunta, ¿por qué no hay restricciones de halajá en este sentido? Pues decir que abre los ojos de los ciegos debería ser verajá levatalá. Sería una verajá solamente para ciegos, no para aquellos que ven. Pero nos explica, es que hay 2 clases de ciegos. Recuerden que la parashá Re'eh es ver, pero hay 2 clases de ciegos. El que está limitado por sus ojos físicos y aquel que vive cerrando sus ojos del entendimiento, negándose para ver la voz de la verdad. Sí, dije, negándose para ver la voz de la verdad. Es decir, no quiere ver, no quiere visualizar los secretos del cielo. Es aquel que pierde el tiempo sin estudiar Torah, vive en la ignorancia, en la oscuridad. En Devarim, capítulo 12, versículo 11, dice, y al lugar que Hashem escogiere para hacer habitar ahí su nombre. Ahí llevarán las cosas que yo te ordeno, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, ofrendas y votos. Pero no define el lugar. Esto se debe inicialmente, ¿no?, a que el tabernáculo era un artefacto móvil. Entonces seguramente pues no le podían poner nombre porque se estaba moviendo. No, el tabernáculo equivale al lecho nupcial. Ahora, fue hasta que llegó David Abimelech y el rey Shlomo
que definió dónde se construiría el Beit HaMikdash. En Bereshit, en Génesis, capítulo 22, versículo 14, dice, Hashem Yireh. Hashem Yireh. Y yo personalmente vi esto que es interesantísimo. También lo dice en la Querá de Isaac. Yireh es Yud Resh Aleph Hei. Es Re Yud. Miro la Yud. Yireh es Yud Resh Aleph Hei. Vuelvo a repetir. Re Yud. Miro la Yud. ¿Qué Yud? La Yud de Jochma. Por lo tanto, cuando nosotros escogemos ese lugar que se llama Makom en el tabernáculo, es decir, en el lecho nupcial, miro la Yud de Jochma. Cada vez que cumplimos una mitzvah, tenemos la capacidad de contemplar la luz de Akadosh Baruj Hu. Pero precisamente ahí es donde llevamos a la cúspide nuestro corbán, nuestro acercamiento, nuestro sacrificio de nuestro ego, nuestra entrega, nuestra ofrenda, nuestro voto. Ese es el momento. Por eso, en el momento en que hacemos Abdalá, pedimos entendimiento para distinguir entre lo divino y lo profano, entre el bien y el mal, porque salimos de la cobertura del lecho nupcial, salimos de ese lugar donde buscamos el acercamiento de Akadosh Baruj Hu. Entonces recordemos que todas las madrugadas, a partir del mes de Elul, a partir de este martes, por la tarde, ya empezamos a hacer Selijot. Selijot viene de la palabra Selijá, que son estos cánticos que pronunciamos en la madrugada. Selijá implica o significa limpiar. Es decir, empezamos un proceso de limpieza y rectificación de nosotros mismos. Cuando la persona se siente extraviada o no sabe que puede meditar, este nombre Re'e es el que le da esa claridad para tomar la decisión oportuna de las cosas. Por lo tanto, en todo el mes de Elul es recomendable meditar Re'e. Por supuesto, sin exceptuar el estudio de la Torá que nos da el mérito para poder meditar. Cuando la persona se involucra en sus estados de sufrimiento emocional, no ve las cosas. Y ese fue el caso de Agar, la concubina de Abraham. Dice que estaba con su hijo y que estaba frente del pozo y no vio el pozo. No lo vio. Y ya sabemos que el pozo es una fuente de bendición. Cuando es expulsada por Abraham, no ve el pozo. Hasta que el ángel que le visita es que se da cuenta que enfrente de ella estaba el pozo. ¿Por qué? ¿Por qué no ve el pozo? Porque cuando hay mala boca, cuando hay celos, cuando hay rencor, cuando hay odio, cuando hay tristeza, cuando hay depresión, se forma ese velo que impide a la persona ver incluso su realidad física. Ese nombre de Re'e ayuda a reconectar con dicha visión. Según mi maestro, Re'e nos conecta con la sabiduría, a encontrar una dirección, y también es bendición para casarse. ¿Por qué? No está refiriéndose a casarse nada más con la pareja. No, está refiriéndose a la bendición para casarse, para unirse, para fusionarse con Akadosh Baruj Hu.
Entonces, como una aclaración, la gente confunde este nombre con el desarrollo de la clarividencia o la adivinación. Ojo con esas barbaridades, ¿eh? El desarrollo del tercer ojo, re, es una habilidad que se adquiere con el entrenamiento espiritual a través de la elevación de la conciencia. Va mucho más allá que la comprensión de las circunstancias que ocurren en la vida de la persona. Quiero aclarar esto que es muy importante. Para poder realmente desarrollar el famoso tercer ojo, hay que entender todas las enseñanzas de la Kabbalah. Y no estoy hablando de adivinación o clarividencia, no tiene nada que ver. Cada año, nuestro estudio lo vamos perfeccionando. Y durante el mes de Elul, incrementamos nuestra introspección. Como lo acabo de explicar, empezamos a ver el reflejo interior de nosotros mismos para eliminar las cosas que no están funcionando. El objetivo del mes de Elul es reconstruir un ser nuevo para llegar a Rosh Hashanah. El tercer ojo lo que implica es entender que los sucesos que aparentemente son negativos son sucesos que traen una enseñanza y entonces poder corregirlos dentro de nosotros y así se convierten en la fuente de bendición. Por lo tanto, el tercer ojo, que mucha gente le ha dado un sentido muy raro, es la habilidad de ver el mundo espiritual y el mundo físico como uno solo. Por eso, el Baal Teshuvah, aquel que regresa al camino de la Torah, desarrolla niveles que los tzadikim no alcanzan. Porque como ellos vienen del lado izquierdo y han hecho la corrección completa, ya es otra persona, ya no es la misma persona. Igual ocurre en todas nuestras conductas. El objetivo no es cambiar de alma a partir de que nos muramos y volvamos a revivir. No, el objetivo es cambiar de alma en la medida que se va ensanchando nuestra conciencia. Eso es realmente la Teshuvah. La pregunta es, como sabemos, que no estamos conectados todo el tiempo. Por lo tanto, debemos de cuestionarnos si estamos conectados con nuestro ego o si estamos conectados con nuestra conciencia. Es cuando la persona presenta una serie de conductas de las cuales no puede salir. Fíjense lo que estoy diciendo. Una persona que tiene una serie de conductas de las cuales no puede salir, siente que incluso no sabe cómo salir. Pasa de un deseo a otro y solamente está trabajando dentro de su propio egoísmo hasta que empieza a sentir que debe de conectarse con los demás y hacia los demás. Ahí es cuando empieza a cambiar esas líneas de pensamiento. Pero la persona cuando siente ego se vuelve experta en el conocimiento del mal. Trata de activarse a sí mismo y no puede en aquello que lo frena, que lo detiene. Cuando la persona empieza a descubrir que le interesa a su prójimo, que le interesa lo que le pasa a su prójimo y se ve reflejado en esa persona, empieza a cumplir una de las mayores mitzvot, porque justamente empieza a desprenderse del proceso de ego dentro de ella. Las acciones que se desarrollan por el individuo hacia su entorno, entonces empiezan a realizarse dentro de él mismo. Ya no siente que es su entorno. Al contrario, siente que todo su entorno es parte de él. Hashem, y me gusta mucho esta explicación, les decía, es como una supercomputadora. Y cuando nosotros empezamos a entender que somos un teclado que se conecta con ese supercomputador, a través como de una conciencia superior que está basada en ese propósito de la creación y no en nuestros problemas personales y nuestras circunstancias, nuestra realidad cambia. Pero primero empieza con un entendimiento primario, luego con una mayor intervención divina y finalmente con la totalidad de esa intervención divina. Esto es Pesaj. Luego recibimos la Torah en Shavuot.
Y finalmente hacemos esa corrección por nosotros mismos en Sukkot, donde por eso Sukkot prima la felicidad, porque aprendemos a hacer la corrección nosotros mismos. Es una forma diferente de comprender la importancia y el valor que tienen las fiestas. Por eso se menciona en la parashá. En las fiestas comprendemos que todo el mundo está conectado y que somos participantes con el sistema en las fiestas, en el Yom Tov, aún por encima de las fuerzas de la naturaleza. Aprendemos que en las fiestas podemos transformar nuestra realidad y aprendemos que no queremos formar parte de las leyes naturales, sino que podemos modificar el resultado por encima de las leyes naturales. Un ejemplo que me gusta poner aquí, las partículas del átomo son como la materialidad, pero la forma como se relacionan esas partículas, la forma como se pueden mezclar las partículas del átomo y transformarse en una u otra cosa, ese es el conocimiento que activa el resultado final. Y ese, solo el que conoce la conexión dentro de las partículas puede modificar el resultado de cómo interactúan. Ese es uno de los principios más profundos que tiene la física cuántica. Y es que el observador modifica lo observado, del quantum. La lógica justamente implica un estado de juicio que nos limita. Ese estado de juicio limitante no, ¿cómo puedo decir? No ocurre cuando yo llego a un estado que me permite entender un lenguaje de conexión que es inclusivo. Cuando estoy dentro de la materialidad, mi estado de juicio es limitante. Cuando estoy en un estado elevado de conciencia, mi conexión es inclusiva, incluyente. De otra forma, Geburá es un estado de leyes definitorias. Re es justamente la conexión y no la definición, sino que la conexión modifica esa definición. Espero estarme explicando. Ahí probamos que muchas leyes que existían en la ciencia hace años se han modificado. En la medida que se conoce que la interrelación que hay entre las cosas es otra. Cuando no podemos modificar las cosas, tenemos un sentimiento de maldición, de negación de las mismas y conectamos con la materialidad. Pero aquí está el secreto de Jochma. En el momento en que modificamos la correlación entre las cosas, recibimos la motivación para disasociarnos de esa materialidad y adoptamos la posibilidad de cambiarlas. Esto que acabo de decir es un súper tip. Vuelvo a repetirlo. Cuando modificamos la correlación que hay entre las cosas, recibimos la motivación para disasociarnos de la materialidad, es decir, de ese estado de juicio limitativo, y adquirimos la posibilidad de cambiarlas en un estado ilimitado. Cuando nuestro objetivo es penetrar la conexión y relación entre las cosas, vemos el efecto de nuestro ego desde afuera. Vuelvo a repetir. Cuando nuestro objetivo es penetrar la conexión y relación entre las cosas, vemos el efecto de nuestro ego desde afuera. Nuevamente, en esta parashá nos habla del préstamo o el regalo entre los miembros del pueblo de Israel. Y ya entendimos en la parashá pasada lo que significa sedaká. ¿Se acuerdan? Dimos una explicación. Pero vamos a explicar lo que realmente ocurre cuando nosotros hacemos sedaká, cuando damos una moneda. Explica el Ari
que la moneda que damos o el dinero que damos es la letra Yud. Con la mano que tomamos la moneda, que tiene 5 dedos, es la letra Hei. El brazo que extendemos es la letra Vav. Y la mano que recibe, que tiene 5 dedos, es la otra letra Hei. Estamos haciendo afinidad con una fuente dadora que es el nombre de Yud Hei Vav He. Esa es la Kavaná cuando damos una moneda. Eso es embellecer la mitzvah. Dice en esta parashá, diezmarás tu diezmo, diezmarás. Y vamos a entender algo precioso. La palabra matzalach o maselijá es el 10%, letra por letra, de la palabra taser, que es el que se utiliza en la parashá. Miren, la palabra taser, Tav Ain Shin Resh, la Tav vale 400, la Ain vale 70, la Shin vale 300 y la Resh vale 200. Pues la palabra Maselja, que sería el 10%, que hace referencia al 10%, es la Mem vale 40, la Zain vale 7, la Lamed vale 30 y la Jaf vale 20. Por lo tanto, sería el 10% en los números de la palabra Maselja de los números que representan las letras de la palabra Taser. Mazal, cuando se habla de Mazal, no es suerte, sino que en realidad lo que estoy haciendo es dándome a mí mismo. Cuando nosotros damos al otro, estamos construyendo vasija. Y ya explicamos que construir vasija es poder recibir bendición. Es mi capacidad, incrementar mi capacidad de recepción. Entonces, construimos como vasija al construir mi deseo de dar en contra de mi deseo de recibir. Titasheir significa hacerse rico, igual que taseir, que es diezmar. Titasheir, hacerse rico, y taseir es diezmar. Y más cuando esto es un esfuerzo que es más allá de nuestras posibilidades. Preguntemos qué parte de lo que recibimos retribuimos a otros. No existe la suerte. No existen los accidentes, incluyendo lo que llamamos muerte por accidentes, Hasbe Shalom, es una consecuencia. Por lo tanto, el Arizal explica que el significado místico de la palabra tzedaká viene de lo siguiente. Tzedaká es Tzadi, Aleph, Dalet, Kuf, Hei. La letra Tzadi de Tzadik, que está hecha de 2 letras. Es una Nun y una Yud. Así es la Tzadi. Es una Nun medio inclinada y una Yud. Esa letra Yud está mirando en forma opuesta, explica el Arizal, a la letra Nun. Quiere decir que Zeirampin, que está representada por esa Nun, que es una Vav, ¿no? Con una Yud, Zeirampin, esa Vav, quiere decir que Zeirampin y Nukva, o sea, Malhut, están espalda contra espalda. Zeirampin y Malhut están espalda contra espalda. Y hay una desconexión. La letra Dalet de Tzadik quiere decir pobre, porque nuestro mundo está en retroceso o en pobreza.
en el mundo a nivel de Nukva o Malhut, el mundo físico. A pesar de que la letra Kuf no indica una desconexión entre lo femenino y lo masculino, porque sabemos que la letra Kuf es una Jaf y una Vav, tiene una pata larga, lo cual indica que la energía que genera esa letra termina dándoselo al mundo de lo impuro. Para poder rectificar esa situación, tenemos que dar sedaká, caridad. Pues la acción misma, por eso es necesario agregar la acción que es la letra Hei. Esa sí es correcta. Porque revela una unión sana entre lo físico y lo metafísico. La letra Kuf. Toda esta es explicación de El Ari. La letra Kuf representa a Caín, mientras que la letra Hei representa a Hebel, Abel. Por eso, la persona que da sedaká tiene que meditar, unificar las letras de Yud, Hei, Vav, Hei, profundizando. La Yud, que es la moneda, representa el mundo de Atzilut, Jochma. La mano que toma la moneda, esa Hei, es la de Binah. El brazo que extiende es Zeirampin. Y la mano que recibe es la Hei de Malhut o de Asiá. Esa es la Kavaná. Esa es la intención que ponemos cuando damos una moneda a quien lo necesita. El Ari explica que ese momento es la capacidad de poder ver las cosas. Con el nivel de pensamiento del Creador y poder conectar con toda una expresión de divinidad. De otra forma, no estamos más que dando una moneda. Esta expresión de divinidad, llamada por el gran cabalista, uno de sus alumnos, Haim Vital, es la acción del Shalom. Y no se refiere a paz, sino del Shalem completo. Por eso, dice la Gemara, es una gran pena donde no hay gente pobre, porque no hay carencia. Y es que la gente pobre que está a tu alrededor te convierte a ti en luz. Solo puede ser luz donde hay carencia. Es más difícil darle a alguien que no tiene carencia que a alguien que te pide. Por lo tanto, tu reto es darle no solamente al que te pide, sino al que no te pide. Tu reto es darle al que no tiene carencia. A ver cómo te la vas a ingeniar para darle al que no tiene carencia. De eso está hablando una conciencia súper elevada, Haim Vital.